Una nación nació en la oscuridad de una cueva. No fue un nacimiento deseado ni celebrado, fue una decisión de supervivencia tomada entre sombras, vino y vergüenza, y el nombre que emergió de esa noche llevó para siempre la memoria de aquel origen. ¿Quiénes eran realmente los moabitas? ¿Eran solo el producto de un pecado antiguo? ¿Una etiqueta de deshonra que la historia siguió repitiendo? ¿O hay algo más, una identidad, una fe, una política, que debemos comprender para entender la trama más amplia del pueblo de Dios y su relación con el mundo? Escena: una cueva, la noche cerrada, el viento que baja de la meseta. Imagina unas mujeres jóvenes que creen no tener otro futuro que la extinción. La decisión se toma con la urgencia de quien teme desaparecer. Aquella noche, según Génesis 19:30-38, se engendran dos linajes, Moab y Amón. El texto no disimula ni embellece, registra la verdad incómoda del acto y sus consecuencias. No lo presenta como una historia para celebrar, sino como un punto de partida que marcará generaciones enteras. El nombre mismo, Moab, en el hebreo literalmente sugiere de o desde el padre, una referencia brutal y directa al origen. No es un nombre que busque dignificar, es una etiqueta que socializa la vergüenza. En el mundo antiguo, la reputación de una familia se transmitía como herencia. El honor y la deshonra pasaban de padres a hijos. Por eso la Biblia, con su honestidad cruda, coloca esta narrativa al inicio de la memoria étnica, en el capítulo que relata el origen de muchos pueblos. La Escritura registra la verdad del pecado sin justificarla. No suaviza ni explica el acto para hacerlo aceptable, lo cuenta para que comprendamos cómo la historia humana entra en la historia sagrada. ¿Qué significa vivir con esa marca generacional? Para los moabitas y para cualquier pueblo o familia que arrastra una herida anterior, la identidad se forma en tensión entre lo que fue y lo que se desea ser. Con el tiempo, como veremos en los textos posteriores, la comunidad moabita reacciona de formas complejas, en ocasiones con orgullo nacionalista, en otras con práctica religiosa que Israel considerará repugnante, y en ocasiones con una religiosidad que busca la protección de un Dios propio, Quemos, también transcrito como Chemos. Esta reacción no justifica el pecado origen, explica la psicología colectiva de una nación que necesita reafirmarse. Antes de seguir, una palabra breve. Si esta historia de la cueva y del peso de una estirpe te inquieta y quieres seguir profundizando conmigo, escribe en los comentarios la palabra redimido. Me ayudará a saber que estás aquí, atento a esta búsqueda de sentido en las sombras del pasado. Avancemos ahora desde la cueva hacia la geografía y la cultura que moldearon a ese pueblo. Moab no fue solo una genealogía, fue una meseta al este del Mar Muerto, una región de colinas y precipicios que domina rutas antiguas. Si cerramos los ojos y trazamos un mapa mental, veremos la meseta de Moab como una lengua de tierra que se alza sobre el desfiladero del Jordán, controlando los pasos que llevan desde el interior de Arabia hacia los pasos del Mar Muerto y el Valle del Jordán. En términos prácticos, esta posición les dio a los moabitas ventaja estratégica: control de rutas comerciales, miradores defensivos y contacto constante con los reinos vecinos, incluidas las tribus israelitas. Las principales ciudades de la región que la Biblia menciona, lugares como Dibón, Ar y Harran en algunas listas, formaban un tejido urbano con identidad propia. No eran aldeas marginales, fueron reinos organizados, con dinastías, con reyes que escribieron su propia versión de la historia. Y precisamente esa proclamación de identidad nos llega desde fuera de la Biblia, en una pieza que cambiaría para siempre la manera en que entendemos a Moab, la famosa estela de Mesa. La estela de Mesa, también llamada estela de Mesha, es una inscripción real, una pieza epigráfica tallada por el rey moabita Mesha en el siglo IX a.C. Cuando la leemos, no hallamos la voz de Israel describiendo a Moab, hallamos a un rey moabita contando su propia épica de resistencia y conquista. En esa piedra, Mesha proclama sus victorias, cómo restableció ciudades, cómo se enfrascó en guerras con Israel y, lo más revelador para nuestro entendimiento, cómo invocaba a Quemos y atribuía a su Dios las razones de sus éxitos y fracasos. ¿Por qué es importante la estela? Primero, porque confirma que Moab era un reino real, con identidad política, memoria histórica y una teología que justificaba sus actos. Segundo, porque nos muestra que Moab no se conformó con ser la nación nacida de una noche oscura. Se declaró a sí misma con orgullo y soberanía.
Mesha no es un personaje marginal, es un gobernante que escribe para la posteridad, y su mensaje demuestra algo que la Biblia también registra de manera tensa. La religiosidad moabita era profundamente distinta de la israelita, con el dios Quemos en el centro de su culto. Hablemos un momento de Quemos. La Biblia asigna a este dios un lugar en la religión moabita y describe prácticas que Israel considera abominables. En algunos textos bíblicos y en interpretaciones históricas se alude al uso de sacrificios y rituales de propiciación, quizá incluso prácticas extremas en momentos de crisis. Es importante tratar esto con sobriedad, no para escandalizar, sino para comprender el choque religioso entre Israel y sus vecinos. El culto a Quemos ofrecía una cosmovisión diferente, una promesa de favor militar y territorial que los reyes moabitas no dudaban en poner a prueba. Pero Moab no fue solo religión y geografía, fue actor político y militar. Sus reyes interactuaron con Israel de maneras que fueron desde el conflicto abierto hasta la manipulación política. Aquí encontramos episodios que la tradición bíblica conserva con atención porque exponen una lógica recurrente. Cuando Israel caminaba en obediencia, la protección divina parecía impenetrable. Cuando se desviaba, las naciones vecinas aprovechaban la oportunidad. Un primer gran encuentro entre Moab y la historia de Israel aparece en el episodio de Balac y Balaam, narrado en Números 22 a 24. Balac, rey de Moab, mira con alarma el avance de Israel. Ve a aquel pueblo numeroso como una amenaza y recurre a lo que cree más eficaz, la magia, la seducción de la palabra profética, el poder de un adivino que pueda pronunciar maldición contra los que marchan victoriosos. Contrata a Balaam para que maldiga a Israel. Pero la Escritura registra un giro sorprendente. La voz del verdadero Dios cercena la estrategia de Balac. Balaam, pese a su presunto oficio, termina proclamando bendición tras bendición, porque Yahvé es soberano y no permite que se corrompa su propósito por el oro de un rey pagano. Este episodio es doblemente instructivo. Por un lado, muestra la impotencia de un intento externo de destruir a Israel cuando su protección divina permanece. Por otro, introduce una táctica mucho más sutil y peligrosa. Si no puedes derrotar a un pueblo con hechizos, destrózalo desde dentro. Y en esa línea, la narrativa bíblica insinúa que los enemigos no siempre ganan por la fuerza, a menudo ganan por la persuasión. El mismo Números registra el efecto devastador de esa estrategia, la tentación y la mezcla de cultos entre los israelitas en el episodio conocido como Baal Peor, Números 25. Señoríos y líderes, atraídos por placeres y alianzas, se dejan arrastrar hacia prácticas que combinan seducción carnal con idolatría. No voy a detenerme en descripciones sensibles, la Biblia misma guarda cierta contención. Baste decir que la consecuencia fue trágica, una plaga devastadora que se cobra miles de vidas, y la acción radical de Finés, que se interpone violentamente para detener la blasfemia pública y sus efectos. El texto, con dura seriedad, registra 24.000 muertos en el ajuste de cuentas de aquel episodio. La lección queda clara. La seducción espiritual no es un gesto inocente, tiene el poder de derribar a un pueblo entero. Aquí aparece una tensión teológica que recorre toda la historia de Moab en la Biblia. Por un lado, la justicia de Dios que no tolera la mezcla idolátrica y castiga el pecado. Por otro, la misericordia que en medio del juicio siempre deja una avenida para el arrepentimiento y la restauración personal. Estas dos realidades, justicia y gracia, no son opuestas en el pensamiento bíblico, son complementarias y requieren de nuestra atención cuidadosa. Vuelvo a preguntar, si los moabitas se originaron en la vergüenza, ¿cómo pasaron a protagonizar episodios tan cargados de religiosidad y orgullo político? La respuesta no es simple. La historia humana responde a heridas pasadas con formas muy diversas. Algunos pueblos se enraizan en la culpa, otros la esconden detrás del orgullo. Algunos buscan consolidar su identidad en la devoción pública, otros en la conquista militar. Moab transitó por varias de esas rutas. En momentos fue nación agresiva, en otros víctima de su propia apuesta religiosa. Y siempre Israel observó con mezcla de temor, repulsión y, no pocas veces, complicidad.
Existe un punto crucial que explica muchas de las leyes posteriores sobre la relación entre Israel y las naciones. Cuando un pueblo que vive a tu lado tiene prácticas religiosas que desfiguran la santidad colectiva, ¿cómo proteges la vida espiritual de la comunidad? De aquí surge en el cuerpo legislativo israelita una serie de medidas que buscan resguardar la identidad religiosa y moral del pueblo de Dios. El libro de Deuteronomio contiene preceptos que, desde la perspectiva de su tiempo, funcionan como un cordón sanitario. No los presentamos ahora para legitimar exclusión social moderna, los presentamos para entender la lógica del Antiguo Testamento, preservar la santidad del pueblo frente a las fuerzas que podrían corromperla. Pero aún es temprano para profundizar en esas leyes. Antes de llegar a las disposiciones de Deuteronomio, conviene detenerse en otro testimonio que revela la vida política y religiosa de Moab con voz propia, la ya mencionada Estela de Mesha. Cuando el rey Mesha escribía su relato, no solo narraba victorias militares, articulaba una teología nacional en la que Quemos, su dios, justificaba las acciones del rey. Si quieres leer la Biblia y la inscripción moabita en paralelo, verás un diálogo tenso entre dos formas de entender la providencia, la israelita centrada en Yahvé y la moabita centrada en Quemos. Cada una construye memoria colectiva con relatos de guerra, despoblamiento y reconstrucción. La estela también nos regala una pista antropológica. La lengua y la cultura moabita estaban emparentadas con el entorno semítico. Sus alfabetos, su sintaxis, su modo de nombrar lugares y reyes comparten rasgos con hebreo y fenicio. Esto nos recuerda algo que muchas lecturas superficiales olvidan. Los antagonismos entre pueblos no implican diferencias absolutos en cultura o genética. Implican elecciones de fe y política que generan distancia. Moab no era un mero reflejo demonizado por el relato israelita. Era un actor histórico con su propia lógica interna. Y sin embargo, la Biblia no omite la dureza del conflicto. En múltiples profecías, Isaías 15:16, Jeremías 48, Ezequiel 25, encontramos lamentos dirigidos a Moab. Los profetas no solo anuncian castigo, muchas veces lloran la caída, describen ruinas y evocan el dolor de pueblos arrasados. La voz profética que se dirige a Moab es, en su conjunto, una mezcla de denuncia y compasión profética. Juzga, sí, pero también lamenta lo que se ha perdido. Pensemos ahora en una pregunta que atraviesa todo este panorama. ¿Hasta qué punto una nación puede ser definida por el pecado de sus orígenes? ¿Es justo que la historia pública de Moab quede suspendida en una noche de vergüenza? Aquí la escritura se muestra compleja. Por un lado, conserva la memoria del pecado inicial. Por otro, deja espacio para la acción humana y divina que puede reorientar destinos. Eso nos lleva a otro episodio clave. Aunque el reino de Moab sufre juicios y profecías de destrucción, también aparecen figuras individuales que atraviesan las fronteras de identidad y reciben la gracia. Esa tensión entre destino colectivo y posibilidad personal de redención será vital en la segunda mitad de nuestra exploración. Antes de seguir, quiero subrayar algo que no debo dejar pasar. Al hablar de estos temas, estamos hablando de personas reales, vidas, familias, hijos e hijas, no de caricaturas. Cuando el profeta anuncia ruina, hay viudas y huérfanos. Cuando un rey registra victorias, hay campesinos que trabajan la tierra. La historia bíblica da voz tanto al rey que proclama su nombre en piedra como a la mujer que recoge espigas al atardecer. Ese contraste nos enseñará, más adelante, que Dios obra tanto en las estelas grabadas como en los gestos cotidianos de lealtad y humildad. Volvamos un instante a Balaam, porque su figura es fascinante. Es un hombre que escucha a Dios y, sin embargo, se deja corromper. Su relato culmina en una lección sobre la palabra profética. No toda boca que habla de lo divino está sometida al Señor. Balaam pronuncia bendición sobre Israel, pero su corazón busca el beneficio propio. Más adelante, según la narrativa bíblica, será él quien instruya cómo atacar a Israel por dentro, no con espadas, sino con redes de seducción. Esa estrategia, si la miramos con atención, es atemporal. No es solo una lección para el Israel antiguo, es una advertencia para nosotros hoy. La fe no es invulnerable a la seducción si el pueblo abandona su fidelidad. ¿Y cuál fue el resultado de aquellos episodios? Ruina y ruptura temporal, sí, pero también lecciones aprendidas a sangre y fuego.
La memoria israelita registró esas heridas para construir una identidad distinta, leyes, rituales y límites que intentaban preservar al pueblo de Dios de caer en las mismas trampas. Al mismo tiempo, en el tapiz de la historia bíblica se siembran pequeñas aperturas que la gracia aprovechará. No todas las manos están cerradas, no todos los corazones están condenados. Como anticipé antes, esta tensión entre juicio colectivo y posibilidad de redención personal es la clave para entender por qué, pese al origen sombrío de Moab, la historia bíblica reserva un sitio sorprendente para una moabita llamada Ruth. Pero todavía no llegamos a Ruth. Queda, antes de eso, comprender con más detalle las implicaciones de la hostilidad política y religiosa, las guerras que enfrentaron a Moab con Israel, la memoria que los reyes forjaron para sí mismos y la manera en que los profetas respondieron con lamentos que aún hoy suenan como advertencia para las naciones. En especial, hay un episodio militar que no puedo omitir: la guerra entre Israel y Moab durante el reinado de Mesha, relatada en 2 Reyes 3 y rememorada en la estela del propio Mesha. Allí vemos a un rey que, en su desesperación, eleva a Quemos y ofrece lo que más ama para proteger a su ciudad. La expresión de ese gesto, la entrega de lo más valioso a la divinidad, revela cuánto estaba dispuesta a sacrificar una nación para asegurar su supervivencia. En los textos bíblicos posteriores, los profetas que se dirigen a Moab no solo anuncian destrucción, describen ruinas, procesiones funerarias, lamentos por pastores y valles desolados. Isaías y Jeremías, por ejemplo, dedican capítulos a expresar el dolor por un pueblo que ha perdido su soberanía y su dignidad. Ezequiel también pronuncia juicios, pero incluso en esas voces hay un matiz. El juicio no es celebración, es diagnóstico y llamado a arrepentimiento. La profecía verdadera denuncia, pero también intenta reconducir. Aquí me detengo un momento para recordar una regla que debemos mantener firme. Al exponer estos textos y sus consecuencias, no podemos usar Deuteronomio 23 ni otras leyes antiguas como justificante para prácticas modernas de exclusión o racismo. Las prohibiciones tenían, en su contexto, un propósito pedagógico y protectivo. Su aplicación contemporánea requiere discernimiento, justicia y caridad. Esa matización será crucial cuando abordemos la legislación y su intención protectora. Antes de cerrar este primer tramo, quiero que contemples una imagen que la Biblia repite hasta que la entendamos: la tensión entre memoria vergonzosa y la posibilidad de restauración. Moab es, en el texto bíblico, un espejo de esa tensión. De una noche de vergüenza emergen hombres y mujeres que forjarán reinos, que levantarán inscripciones en piedra, que adorarán a Quemos con fervor y en ocasiones que sacrificarán lo que más aman para ganar un respiro. Frente a ello, Israel pronuncia leyes, canta victorias y sufre caídas por tentación interna. Y en medio de todo esto, la Biblia no nos deja cómodos. Nos obliga a mirar de frente la realidad del pecado y al mismo tiempo a escuchar que la historia no termina en la vergüenza. Es aquí donde cierro esta primera etapa de la narración y abro la pregunta que sostendrá la siguiente. Si la historia de Moab fue marcada por esa contradicción, vergüenza originaria y orgullo posterior, idolatría y memoria epigráfica, ¿cómo se articularon las medidas israelitas para protegerse y cómo logró una mujer moabita cruzar ese umbral hasta convertirse en ancestro del rey David? Esa respuesta exige que entremos en la ley, en la tradición profética y finalmente en la historia íntima de Ruth. Pero antes de abordar la ley que excluye y el drama de la seducción interna, es necesario entender con más precisión el significado cultural del nombre, la psicología política del reino y el testimonio que la arqueología nos ofrece. La historia sigue, y, si hemos hecho bien el recorrido hasta aquí, entrevistas con la Biblia y con la piedra de Mesha nos han mostrado dos caras. Una nación nacida en la sombra y, sin embargo, capaz de afirmar su identidad con orgullo.
En la próxima sección entraremos en los detalles de las leyes que buscaron proteger a Israel, en la lectura que los profetas hicieron del orgullo moabita y en los mecanismos por los cuales la gracia entiende la excepción y la excepción resulta ser la puerta por la que la redención escribe un giro inesperado en la historia humana. La ley que separó y la ley que protegía, Deuteronomio y la pedagogía del límite. Cuando la ley de Deuteronomio 23 pronuncia que el nieto de un moabita no entrará en la asamblea del Señor hasta la 10ª generación, Deut 23, 3-5, no está formulando un capricho de xenofobia perpetua, está trazando una frontera espiritual con un propósito concreto, preservar la vida del pueblo frente a las fuerzas que amenazan su fidelidad. Es fácil, con el aire moderno, leer esas palabras como un manifiesto de odio, pero el texto, en su contexto histórico y teológico, busca seguridad comunitaria. La prohibición actúa como un tiempo de cuarentena cultural, impedir el contagio de prácticas que, en el pasado, resultaron para Israel en apostasía y muerte espiritual. Esto no exime a nadie de la posibilidad real de conversión. El decreto no anula la moral individual, ni la gracia que Dios sigue creando en el corazón humano. El mismo corpus bíblico, que incluye historias como la de Ruth, muestra que el que fue extranjero y aún enemigo puede convertirse y abrazar el pacto. Deuteronomio se preocupa por la protección de una comunidad recién formada y vulnerable. No pretende ser un brazalete eterno que sella la dignidad humana fuera del alcance de la misericordia divina. ¿Qué quería proteger exactamente la ley? Protegía la integridad del culto público, la educación de las nuevas generaciones y la práctica ritual que, en Israel, formaba identidad. La experiencia acumulada, las alianzas matrimoniales con pueblos que traían ídolos, las fiestas que mezclaban adoración y placer, había demostrado su capacidad corrosiva. Por eso, las prohibiciones legislativas operan como guardarraíles, no nacen de un desprecio ontológico por el otro, sino de una intuición comunitaria sobre lo que podía corroer la fe común. La pregunta pastoral que nos toca hoy es cómo mantener límites sanos sin convertirlos en muros de odio cuando la historia cambia y la gracia se abre camino. Volvamos ahora a la arena política y militar en la que Moab se movió a lo largo de siglos. Uno de los episodios más sorprendentes por su mezcla de audacia política y providencia divina es la historia de Eglón y Ehud, Jueces 3, 12-30. Eglón, rey de Moab, se impone sobre Israel durante 18 años. El pueblo sufre hasta que surge Ehud, un juez destinado a recobrar la libertad. El relato es tenso, casi cinematográfico. Ehud, zurdo, arma una estratagema, se acerca al rey con una propuesta y allí toma una decisión que cambia el curso de la opresión. El texto bíblico, por cierto, no celebra la violencia por sí misma. Registra acciones humanas en un contexto en el que la liberación requiere medios concretos. Es una narración que nos obliga a considerar la complejidad moral de la historia. A veces, la opresión exige intervención, pero la intervención humana siempre entra en juicio. Más adelante, en tiempos de los reyes, el choque entre Israel y Moab adopta tintes estatales. La figura de Mesha, rey de Moab, y la inscripción que dejó en piedra, la famosa estela de Mesha, hallada en Divan a mediados del siglo XIX y conocida también como la estela de Mesa, nos permiten escuchar la versión moabita de los hechos. Mesha proclama en esa inscripción que se rebeló contra Israel, que liberó ciudades y que Quemos, su dios, respaldó esas campañas. La estela es valiosa por múltiples razones. No solo confirma la historicidad de conflictos mencionados en la Biblia, por ejemplo, 2 Res, sino que muestra a un pueblo que escribe su memoria con orgullo y con una teología que explica la pólvora política. El choque de versiones entre la estela de Mesha y los libros bíblicos nos enseña que la historia no es un guión único, sino un tejido de relatos que interactúan. La inscripción moabita, en lengua cercana al hebreo, testifica la estrecha relación lingüística y cultural con sus vecinos, a pesar de la enemistad política. Y hay un punto en que las dos fuentes se encuentran. Ambas describen la intensidad del conflicto, ambas muestran el recurso a lo divino como legitimizadora de la acción política. En la estela, como en los textos bíblicos, se adivina la misma lógica humana.
Cuando un pueblo siente su existencia en peligro, invoca a su Dios y sacrifica lo que tiene para preservar su sombra. En algunas reconstrucciones históricas se ha sostenido que Mesha, en una escena de desesperación, ofreció lo que más amaba a Quemos para salvar la ciudad. La tradición y la lectura de ciertos pasajes han dejado entrever la idea de una ofrenda extrema, aunque los detalles concretos son motivo de debate entre los especialistas. Lo que sí es claro es esto: en la psique nacional moabita hubo momentos en que la supervivencia se volvió sinónimo de sacrificio. Esa predisposición a sacrificar para ganar la buena voluntad de su Dios explica por qué Israel vio sus prácticas como radicalmente distintas y peligrosas. Las voces proféticas que señalan a Moab refuerzan esta visión dual. Denuncian la arrogancia de una nación que confió en sí misma y al mismo tiempo lloran por su desolación. Isaías 15:16 pinta la devastación de una tierra que pierde su orgullo. Sube Moab al incensario, será contado entre las naciones. Sobre ti lamento y desperdicio. Isaías 15:1. El texto despliega imágenes de pastores que lloran y viñas que se secan. Jeremías 48 dedica un extenso lamento a Moab, describiendo ciudades en ruinas y gente que huye. Ezequiel también lanza oráculos contra Moab, Ezec 25:8-11, denunciando su arrogancia y prometiendo humillación. Pero hay que leer estos textos con la sensibilidad de quien comprende que el lenguaje profético combina denuncia y compasión. Los profetas no celebran la ruina, la describen para llamar al arrepentimiento. ¿Qué enseñanza extrae la comunidad creyente de estos juicios? No que Dios goce con la caída de los pueblos, sino que la soberanía divina sobre la historia no es neutra. Exige fidelidad y responde a la elección humana. Cuando una nación prioriza el orgullo, la conquista o la idolatría por encima de la justicia y la fidelidad relacional, la dinámica comunitaria se perturba, y el juicio aparece como diagnóstico. Sin embargo, la misma Biblia que anuncia la ruina no borra la posibilidad de que individuos cambien su rumbo. Es en ese margen donde la historia de Ruth se vuelve luminosa. La paradoja de que una moabita, hija de un linaje socialmente marcado por el estigma, se convierta en antecesora del rey David y, por extensión, aparezca en la genealogía de Jesús, Mat 1:5. La historia de Ruth no es una nota al pie, es una subversión teológica deliberada. En un mundo que hereda vergüenza, Ruth conmueve porque elige pertenecer. Repitamos su gesto con las palabras de su compromiso. No me pidas que te deje, porque a donde tú vayas iré yo. Donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. No es un simple cambio de residencia, es una conversión completa, que involucra lealtad, identidad y fe. Ruth no llega a Israel por conquista, ni por cálculo político. Llega por elección libre y por amor hacia Naomi. Su fe crece en la hospitalidad de un campo, entre gavillas y conversaciones discretas. Gozamos aquí de una pedagogía de la conversión que es visible y cotidiana. La fe se vive recogiendo espigas, se cultiva en el trabajo honesto y en la gentileza. Boaz, el hombre que aparece como custodio de la ley del pariente redentor, encarna otro aspecto de la tradición israelita de protección: el Goel, el redentor de la familia. Aquí conviene explicar brevemente qué es el Goel. La figura del Goel engloba varias funciones: rescatar la propiedad familiar, restituir la línea familiar y casarse con la viuda para asegurar descendencia si no hay parientes directos que cumplan ese rol. No es exactamente el levirato tal como luego se comprendería. Es una institución de cuidado social que evita que la familia pierda su nombre y su sustento. Boaz actúa con generosidad, sigue la ley y permite que Ruth, la extranjera, sea acogida plenamente. La escena en el campo es uno de los pasajes más hermosos literariamente en todo el Antiguo Testamento. Ruth, humillada y fiel, se acerca para recoger lo que queda tras la siega. Boaz ordena a sus siervos que la cuiden, la protege y finalmente acuerda con el pariente cercano que cumplirá el papel de redentor solo si el costo legal lo permite. Cuando el pariente renuncia, Boaz asume la responsabilidad. El acto de matrimonio se celebra con discreción, pero con la claridad de que la familia se restituye. Ruth dará a luz a Obed, Obed será padre de Isaí, Isaí padre de David.
De una mujer de Moab sale la línea que llevará al mesianismo. No hay ironía más potente en la historia bíblica, de la cueva a la cuna del rey. Este giro narrativo subraya la teología de la gracia que corre como hilo por toda la Escritura. Dios no está limitado por nuestras etiquetas sociales. La comunidad que se cerrara permanentemente podría perder la gracia que transforma. La ley pedagógica de Deuteronomio buscó preservar. La historia del Evangelio muestra que la ley no anula la posibilidad de una conversión radical que integra. Ruth no niega su pasado, lo reorienta. Su fidelidad personal trastoca toda predicción sobre su estirpe. ¿Cómo leer la tensión entre ley y gracia en clave pastoral hoy? Primero, los límites comunitarios son necesarios para la salud espiritual, pero no deben corroborar prejuicios eternos contra otros. Segundo, la existencia de una barrera no impide que la puerta se abra cuando hay conversión genuina. Tercero, la gracia puede usar a los excluidos para llevar a cabo la misión de Dios. Ruth es el paradigma, la que hubiera podido ser un símbolo de vergüenza, porque su origen estaba marcado, se convierte en instrumento de bendición. Esto nos obliga a revisar nuestras prácticas de exclusión. ¿Son preventivas y temporales o son formas encubiertas de odio inmutable? Si miramos detenidamente la trayectoria histórica de Moab a través de los profetas, la estela de Meshá y las leyes, descubrimos un patrón repetido: orgullo, confrontación y finalmente el surgimiento de un remanente o de excepciones que reabren la esperanza. Esa dinámica puede ser leída como una escuela para nuestra vida espiritual. Cuando una comunidad se ensalza por sobre la justicia, la corrección aparece. Cuando la Iglesia traiciona su llamado a la santidad, la disciplina viene como medicina, pero cuando las personas realmente se vuelven como Ruth, la redención se manifiesta. Llegados a este punto, conviene extraer lecciones prácticas y directas para nosotros, hoy. No porque la historia sea un simple manual, sino porque la Escritura utiliza el pasado para formar conducta presente. Propongo 5 lecciones que nacen del estudio de Moab en la Biblia. 1. Reconoce las marcas del pasado. No las uses para definir a las personas. La historia familiar, el error ancestral, la vergüenza heredada pueden marcar, pero no son sentencia definitiva. La comunidad cristiana debe ser el lugar donde la memoria no esclaviza, sino que enseña a reorientar la vida. 2. Protege la integridad comunitaria sin convertir la protección en cerrojo eterno. Establece límites que resguarden la santidad colectiva, pero mantén canales claros para la reconciliación y la inclusión cuando hay arrepentimiento real. 3. Desconfía de las seducciones internas. Las grandes derrotas de Israel no vinieron siempre por ejércitos, sino por el abandono de fidelidades a través de placeres y alianzas que mezclaban culto y deseo. La vigilancia espiritual consiste en nombrar las tentaciones antes de que gobiernen. 4. Acoge la fidelidad transformadora. Si alguien como Ruth logra integrar su lealtad y su fe, la comunidad debe reconocerlo y celebrarlo. La conversión genuina exige reconocimiento legal y pastoral. No podemos fingir que las leyes y los símbolos no importan, pero tampoco podemos negar la obra del Espíritu cuando se manifiesta. 5. Ten esperanza incluso en la ruina. Los profetas que lloran por Moab no celebran la caída, lamentan la pérdida. Si sientes que tu vida o tu comunidad está en ruinas, la historia bíblica enseña que el lamento puede ser el inicio de la restauración si va acompañado de arrepentimiento y retorno a Dios. A estas lecciones prácticas conviene añadir pasos concretos que reconcilien teología con praxis. Hacer examen de conciencia personal y colectivo, crear espacios de protección doctrinal que no sean excluyentes, formar líderes que conozcan la historia para no repetirla, fomentar el acompañamiento real de quienes buscan cambio y practicar actos de hospitalidad que permitan que el otro se acerque con honestidad. No son recetas mágicas, son hábitos de discipulado. Antes de concluir, hace falta enfrentar una pregunta que muchos oyentes se hacen. ¿Cómo conciliar el Dios justo que juzga prácticas idolátricas con el Dios misericordioso que acoge a una moabita en la línea del Salvador? La respuesta no está en elegir uno u otro extremo, sino en comprender que la naturaleza de Dios, tal como la revela la Escritura, es compleja y coherente. Dios es santo y no tolera la injusticia que destruye la vida, pero también es paciente y busca la restauración. La justicia y la misericordia no se contraponen, dialogan. Cuando la comunidad sufre por la corrupción interna, el juicio es llamado a conversión. Cuando una persona se vuelve, la misericordia la integra. No se trata de proclamar impunidad, sino de ofrecer puerta verdadera de regreso. La historia de Moab, con sus pedestales de piedra y sus capítulos proféticos, nos enseña que ninguna nación o persona está condenada a repetir su peor gesto para siempre.
En las grietas del orgullo nacional y de la vergüenza personal, Dios suele escribir sus mayores sorpresas. Una nación que nació en la oscuridad de una cueva dejó, siglos después, un legado que incluye estelas talladas y también la historia luminosa de una mujer que dijo, «Tu pueblo será mi pueblo». Esa tensión entre memoria vergonzosa y gracia redentora es, en buena medida, la esencia del mensaje bíblico. Y ahora, en términos personales, ¿qué hacer con esta lección? Mi propuesta es simple y práctica. Si llevas en tu familia una marca injusta, no la escondas ni la uses para justificar odio. Llévala al Señor y a la comunidad. Si eres parte de una iglesia temerosa de abrirse, revisa tus límites y asegúralos sin cerrar la puerta a los que se arrepienten. Si te sientes atraído por prácticas que separan de Dios, reconoce la seducción y busca ayuda. Haz de la humildad una práctica diaria y de la hospitalidad una norma. Termino con una llamada pastoral. Si hoy decides vivir como Ruth, renunciando a seguridades que te separan de Dios y abrazando una nueva identidad en el pueblo de la promesa, dilo, no como una fórmula de salvación, sino como un gesto de compromiso interior con la verdad de que Dios transforma lo que parecía irreparable. Oremos. Padre, te damos gracias por la honestidad de tus escrituras que no esconden ni ocultan la verdad del pecado ni del dolor. Gracias porque, aun cuando la historia humana comience en sombríos rincones, tú no quedas satisfecho con la vergüenza perpetua. Te pedimos humildad, que reconozcamos nuestras propias Moabs, las heridas que heredamos y las falsas seguridades que construimos para protegernos. Danos valor para poner límites cuando hacen falta, sabiduría para no usarlos como excusa de exclusión y manos abiertas para acompañar a quien se vuelve a ti. Señor, queremos ser comunidad que protege sin odiar, que corrige sin destruir y que acoge sin condicionar la verdad. Si hay entre nosotros alguien que decide hoy seguirte con la fidelidad de Ruth, bendícelo de manera singular. Que la gracia sea mayor que nuestra historia, que la misericordia supere la vergüenza, que la justicia nos guíe hacia la restauración. En el nombre de Jesús, que vino a abrir puertas y a sellar la esperanza. Amén. Si esta palabra ha tocado tu corazón y tomas hoy el camino de Ruth, dilo en los comentarios, comparte este video con alguien que necesita esperanza, suscríbete para seguir profundizando juntos en la historia que Dios escribe con personas reales. Si quieres, escribe redimido para que suene entre quienes están buscando la misma restauración.